Por la hora espero que no se queden dormidos. Voy a hablar de un tratamiento que está bien de moda, que se ha ocupado harto para bajar de peso, probablemente han escuchado. Y nosotros como unidad de diabetes lo podemos usar en su indicación original, que es para el manejo de la diabetes. Y este estudio fue bien interesante, el primer estudio que hacemos como unidad. Participamos acá con la doctora Karina Elgueta, también nos estudió, en el estudio participó Margarita Riva y nuestra enfermera Camila Vázquez, que ahora no está. Entonces fue un estudio como unidad que fue bien, digámoslo, cooperativo. Y aparte de eso, fue un estudio que se hizo con varios centros, el Hospital Salvador y el Hospital Padre Hurtado. Esto fue financiado por la industria, por la empresa Novo Nordisk, que nos ayudó con todo el tema logístico, los fármacos, ya que el hospital no contaba con el recurso para que pudiéramos hacerlo, digámoslo, con nuestras posibilidades económicas. Eh, Ahí sí. Como ustedes sabrán bien, la diabetes en Chile, la diabetes mellitus tipo 2, es una enfermedad de alta frecuencia, de alta prevalencia, 12,3%. Pero lo interesante acá en el Hospital San Juan de Dios, nosotros vemos aproximadamente hasta el censo del 2024, 586 pacientes. De estos pacientes, 77 solamente logran una hemoglobina glicosilada menos de 7%, que es la meta que nosotros estamos pidiendo. Y de estos pacientes, de estas personas que viven con diabetes, que se atienden en el San Juan, son pacientes de alta complejidad, con muchas comorbilidades. El 90% ocupa insulina, 50% aproximadamente ocupa esquemas complejos con alto riesgo de hipoglicemias. Y 16% aproximadamente, para que se vea el contexto, yo creo que incluso un poquito más, se describe que tiene alguna enfermedad cardiovascular establecida y 75% tiene obesidad. Actualmente, ese es como el grupo de pacientes que nosotros vemos. Por otra parte, la semaglutida es un agonista del receptor GLP-1, que es un péptido intestinal que se libera cuando una persona se alimenta y cumple 4 funciones. Primero, produce una mayor secreción de insulina al momento de comer, inhibe la producción de glucagón, enlentece el vaciamiento gástrico y también produce una sensación de saciedad, que justamente lo que está en muchas personas con diabetes está disminuido. Es decir, comen rápidamente, baja la saciedad y producen poca insulina y grandes cantidades de glucagón. ¿Ya? ¿Por qué nosotros hicimos este estudio? Porque queremos generar evidencia en el sistema público que este fármaco es seguro, es tolerable y que podría ser una alternativa para el manejo de gran complejidad. Pacientes que requieran trasplante y no estén compensados, pacientes con enfermedad cardiovascular establecida que no logren sus metas, incluso ahora para prevención de enfermedad renal. Y esto va concordante con los últimos hallazgos que se han visto en diabetes, que hemos visto que las personas con diabetes tipo 2, que viven con diabetes tipo 2, no todos tienen los mismos fenómenos fisiopatológicos. Generalmente nosotros describíamos la diabetes tipo 2 a 2 procesos, que uno es la insulinoresistencia, que puede ser central a nivel del tejido hepático, a nivel periférico en el hígado y el tejido graso, o por un proceso de disminución de la producción de insulina por disminución de las células beta. Pero hemos visto que participan también el sistema inmunológico, el riñón tiene un rol súper importante en la producción de la hiperglicemia, el sistema, hay una inflamación crónica, a nivel cerebral hay una disminución de la saciedad y todos estos fenómenos pueden producir hiperglicemia. Y a nivel del intestino tenemos un déficit de incretinas. ¿Sí? Por lo tanto, tener diferentes fármacos como los inhibidores de SGLT2, los DPP4 y ahora los GLP-1 permiten personalizar cada vez más el tratamiento y no tratar a todos los pacientes con insulina y con lo que lleva a un mayor riesgo de hipoglicemia, aumento de peso y la complejidad que lleva el manejo con la diabetes y lo poco eficiente que es en muchos casos. Y este estudio, nosotros, como les contaba, fue un estudio multicéntrico entre 3 hospitales de Santiago, públicos,
Fue un estudio abierto, no controlado, de fase 4, es decir, evaluamos seguridad. Se evaluó la adición de una dosis semanal de semaglutide en 0,5 o 1 miligramo y en estos 3 hospitales. Los criterios de inclusión fueron, obviamente fue un estudio que pasó por el comité de ética local, se hizo con consentimiento informado, mayores de 18, que tuvieran el diagnóstico de diabetes a lo menos de hace 90 días, con dosis estable de antidiabéticos orales o insulina, con una hemoglobina glicosilada entre 7,5 y 10. Nos costó mucho encontrar por ciento, porque la mayoría de nosotros tiene sobre 10%, y uso de productos de acuerdo a la etiqueta local. Y a todos los pacientes se les pidió tener un fondo de ojo actualizado, porque el semaglutide se ha visto que puede aumentar el riesgo de retinopatía diabética. Y los criterios de exclusión fueron hipersensibilidad al fármaco, embarazo, participación en ensayos clínicos 30 días antes, haber sido tratado con GLP-1, neoplasia endocrina múltiple tipo 2 o carcinoma medular de tiroides, historial de pancreatitis, BFG menor de 30, alguna enfermedad, un evento cardiovascular mayor en los últimos 180 días, insuficiencia cardíaca etapa 4, revascularización programada, enfermedad hepática, neoplasias malignas menos de 5 años, inmunosupresores en los últimos 90 días. Entonces, los pacientes, según el protocolo local, los primeros 4 semanas recibieron 0,25 miligramos semanales. De la 4ª semana en adelante se incrementó a 0,5 semanal. Y de ahí el médico tratante, en la semana número 12, veía si el fármaco se aumentaba a 1 miligramo o se mantenía a 0,5 de acuerdo a la tolerancia. Este fármaco puede producir un poco de náusea, reflujo y constipación, son lo que se había descrito principalmente. Y en cada control nosotros veíamos cómo evolucionaba la hemoglobina glicosilada, la glicemia plasmática, el peso, la circunferencia de la cintura, los lípidos, etc. Y las características basales de los pacientes que ingresaron fueron 104 pacientes que se reclutaron, en total, perdón, se incluyeron, y de los cuales 83 eran mujeres, 79%. La edad promedio de nuestros pacientes eran 58,3 años y teníamos 44 pacientes mayores a 60 años. ¿Ya? El tiempo en diagnóstico, desde que se diagnosticó la diabetes hasta el momento del estudio, eran 14,8 años, y las principales comorbilidades eran hipertensión, obesidad, dislipidemia, hipotiroidismo, tabaquismo y enfermedad cardiovascular. ¿Ya? Al menos una complicación asociada a la diabetes tenía el 35,6% de los pacientes, principalmente compromiso ocular, enfermedad renal o neuropatía diabética. En relación a los tratamientos, como esperar, la mayoría de nuestros pacientes estaban ocupando metformina o insulina. ¿Ya? Metformina en 96,2%, insulina 92,3%, en diferentes esquemas, principalmente con NPH, y el 50% ocupaba basal bolo, es decir, una insulina basal y una de insulina nutricional para las comidas. Esto también es interesante, en los 3 centros ya el 67% de los pacientes ya estaba usando un inhibidor SGLT2, que es quizás el fármaco que más ha entrado últimamente en el manejo de las personas que viven con diabetes y otras enfermedades como la enfermedad renal y la enfermedad cardiovascular. Y estos fueron los resultados. En relación a la efectividad, a las 24 semanas nosotros nos dimos cuenta que la proporción de pacientes que logró una hemoglobina glicosilada menor de 7% aumentó un 56,4%. Por cada semana adicional de tratamiento con semaglutide se observó un descenso adicional y estadísticamente significativo de la hemoglobina glicosilada. O sea, nos fue bastante bien y en promedio se redujo un 1,6% la hemoglobina glicosilada. Lo mismo, similar fue el resultado con glicemia en ayunas. Lo que más impactó fue la reducción de las glicemias prandiales. También hubo una reducción del colesterol y del peso, como era esperable. Se mostró una reducción de una media de 0, casi 200 gramos por cada persona, por cada semana de tratamiento en los pacientes, considerando que fueron 24 semanas. En relación a la insulina, también detectamos que los pacientes que eran tratados con semaglutide también lograban una reducción de las dosis de insulina. Básicamente, el 31% de los pacientes recibieron menos insulina basal, generalmente una mediana de 6, pero tuvimos pacientes que redujeron hasta un 50% su dosis de insulina basal. O sea, es un fármaco tremendamente efectivo. Y en general, estas fueron nuestras conclusiones. En nuestro estudio, la adición de una dosis semanal de semaglutide subcutánea se asoció con mejoría de la hemoglobina glicosilada en forma constante y significativa.
La glicemia en ayuna influía también se redujo, el peso corporal también se observó una disminución constante y significativa y la reducción de la dosis de insulina. El perfil de seguridad fue adecuado, básicamente no tuvimos las mismas efectos adversos que están descritos en la literatura, no tuvimos mayor frecuencia de efectos adversos en nuestra población y estos resultados generan, creemos que puede servir como para sostener una evidencia para que este fármaco sea incluido. ¿Cuál es el principal problema? ¿Por qué no se ha adquirido en el sistema público? Por el precio, ¿ya? Pero nosotros queremos generar a través de esto que es un fármaco que es muy efectivo, que estamos gastando mucha plata en insulina, mediciones, y los efectos, digamos, los de la diabetes avanzan a pesar de los tratamientos que estamos teniendo. Si nosotros tuviéramos esta herramienta, probablemente podríamos enfocarnos en grupos de alto riesgo cardiovascular, renal, enfermedades que requieran un manejo más estricto de la diabetes. Así que eso, muchas gracias.